Desde que Daniel Ortega llegó a la presidencia de Nicaragua en enero de 2007, han sido varios los impases diplomáticos entre Colombia y el país centroamericano. El litigio por la isla de San Andrés y Providencia y por los límites marítimos, los constantes elogios de Daniel Ortega a las FARC y el asilo político que Nicaragua concedió recientemente a las 3 presuntas guerrilleras que se encontraban en el campamento de Raúl Reyes son apenas algunas razones del distanciamiento entre estos dos países. Pero, ¿qué hay detrás de la reciente ofensiva de Daniel Ortega contra Colombia? Soy Gloria Edith Gómez y ese es nuestro tema de hoy en Teleantioquia Global. Bienvenidos. Las relaciones entre Colombia y Nicaragua pasan por un momento crítico. Después de brindar asilo político a las 3 mujeres que se encontraban en el campamento de Reyes, Ortega se pronunció una vez más en contra del gobierno colombiano y tildó a Uribe de terrorista y asesino. El gobierno colombiano denunció el caso ante la OEA y le exigió respeto al gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, esta no es la primera vez que se producen impases diplomáticos entre los dos países. El litigio por el archipiélago de San Andrés y la cercanía del presidente nicaragüense con las FARC han generado varios malestares entre estos dos gobiernos latinoamericanos. Hoy en Teleantioquia Global analizaremos por qué las relaciones diplomáticas entre los dos países han llegado hasta este punto. ¿Quién es el hombre que desde hace meses lanza ofensas contra el gobierno colombiano? ¿Y qué queda de aquel líder sandinista revolucionario de la década de los 80? Aquí comienza Teleantioquia Global. Para hablar sobre este tema nos acompañan esta noche en el estudio Olmer Muñoz. Él es licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente se desempeña como docente en el área de Relaciones Internacionales de la misma universidad. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. También está con nosotros Andrés Úsuga. Él es abogado, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y docente del área de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Para comenzar entonces a hablar sobre este tema, veamos quién es Daniel Ortega y qué ha significado este personaje para la historia política de Nicaragua. El dirigente político nicaragüense José Daniel Ortega Saavedra nació en la ciudad de La Libertad, sur de Nicaragua, el 11 de noviembre de 1945. Sus padres fueron activos opositores al régimen de Anastasio Somoza Debayle, el último gobernante de una dinastía familiar que permaneció en el poder durante 45 años, entre 1934 y 1979 en el país centroamericano. En 1963, a la edad de 18 años, Daniel Ortega ingresó a la Universidad Centroamericana en Managua y empezó estudios de Derecho. Allí se identificó rápidamente con las tendencias políticas de los sandinistas o seguidores de Augusto César Sandino, quien fue un líder nicaragüense que se destacó en los años 20 por haber resistido contra el ejército de ocupación estadounidense y que terminó asesinado por orden de la familia Somoza. Ortega abandonó sus estudios de Derecho y decidió unirse al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, movimiento de izquierda inspirado en los ideales de Sandino, que fue fundado en 1961 con el fin de liderar la lucha armada contra la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Posteriormente, Ortega continuó su educación en la Universidad de la Amistad, Patrice Lumumba, en Moscú. En 1965 fue promovido a miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional y en 1967 fue detenido por asaltar un banco. Ortega permaneció como prisionero 7 años. En 1974 fue liberado por un comando sandinista. Al obtener la libertad, viajó a Cuba para acogerse a la protección del régimen comunista de Fidel Castro. Pero un año después, en 1975, regresó para reintegrarse al Frente Sandinista. A finales de los años 70, la oposición al régimen se intensificó al descubrir que Somoza desviaba dineros a las arcas de su familia. Por esta razón, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó más fuerza.
Liberales y amplios sectores de la clase media también se unieron a la lucha. ¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Finalmente, el 17 de julio de 1979, los guerrilleros sandinistas vencieron a la Guardia Nacional y tomaron el poder. Anastasio Somoza se vio obligado a abandonar su cargo y a huir de Nicaragua. Este hecho significó el triunfo de la revolución sandinista y el fin definitivo de la dinastía Somoza. El trabajo de Daniel Ortega y de su hermano Humberto en lo político y lo militar fue decisivo para triunfar en la ofensiva final contra Anastasio Somoza. A partir de ese momento, Daniel Ortega dirigió la Junta de Reconstrucción Nacional que gobernó el país entre 1979 y 1983. Solo hasta 1984 se realizaron las primeras elecciones generales celebradas en Nicaragua tras el derrocamiento de Somoza. Ortega triunfó como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El líder sandinista basó su plan de gobierno en el sistema socialista cubano y en los partidos socialdemócratas europeos. Adelantó programas estatales de sanidad, nutrición, alfabetización y agricultura. Pero pronto Estados Unidos suspendió la ayuda económica hacia Nicaragua y trató de impedir a toda costa que en el país centroamericano se arraigara un régimen procubano. Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos empeoraron cuando Washington comenzó a financiar a los llamados Contras o Fuerzas Armadas antisandinistas. Se desató entonces una guerra civil. Nicaragua se convirtió en uno de los principales campos de batalla de la Guerra Fría. El gobierno de Ortega empezó a deteriorarse debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y a las altas sumas de dinero invertidas en la defensa nacional. En 1989 la deuda externa superaba los 12.000 millones de dólares y la inflación alcanzaba el 33.000%. Los niveles de ingobernabilidad fueron tan altos que se hizo necesario convocar a elecciones. A principios de 1990, Ortega fue vencido en las urnas por la candidata de derecha Violeta Barrios de Chamorro. En ese momento se convirtió en el líder de la oposición. En las posteriores elecciones de 1996, Daniel Ortega intentó de nuevo llegar a la presidencia de Nicaragua. Sin embargo, fue derrotado por Arnoldo Alemán de la conservadora Alianza Liberal. De nuevo en 2001, Ortega volvió a postularse a la presidencia y perdió frente al candidato Enrique Bolaños. En 2006, Daniel Ortega se postuló por quinta vez a la jefatura de Estado. En esta oportunidad logró canalizar las necesidades del pueblo y salió triunfador obteniendo un 38% de los votos. El 10 de enero de 2007, Ortega se convirtió por segunda vez en el presidente de los nicaragüenses. Recuerden que ustedes pueden participar en Teleantioquia Global llamándonos, haciendo preguntas y comentarios. 381-5454 es el teléfono para quienes están dentro del área metropolitana, 851-1170 para quienes están fuera del área metropolitana, y también tenemos una línea gratuita nacional 018-051-5015. Así que llámenos y participen. Vamos entonces a empezar con las preguntas para nuestros invitados. Profesor Muñoz, hablemos sobre lo que sucede en Nicaragua a principios de los años 80 y de la llamada revolución sandinista. ¿Por qué en ese momento se convierte Daniel Ortega en ese líder, en ese caudillo que Nicaragua necesitaba? Bueno, básicamente lo que ocurre con Nicaragua es que Daniel Ortega es, digamos, el heredero de la Guerra Fría, es el heredero del discurso marxista y del discurso del comunismo soviético, y lo que él intenta es llevar a la población al reconocimiento de un líder que puede devolverle a los pobres lo que no han tenido con toda la familia Somoza. En ese sentido, todo el argumento de Ortega es ir a la revolución, tomarse el poder, y así lo logran. Igual que lo hizo Castro en Cuba, pues él obtiene el poder por esa vía militar. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir de Ortega es que él revive el discurso comunista, así se afianza en Nicaragua y de alguna manera mantiene su potestad sobre el gobierno. Eso puede mostrarnos lo siguiente, y es que también dentro del discurso de Ortega cabe la relación del antiimperialista precisamente contra Estados Unidos, y es el discurso que vemos hoy también con Hugo Chávez, con Evo Morales y con Rafael Correa.
Parece curioso, pero se repite la historia al menos de la retórica izquierda populista, que cree que el imperialismo norteamericano es el caos y es digamos, el asunto que genera todos los problemas en América Latina, y no es cierto porque al menos en parte sí lo es, pero no es del todo porque no ha podido alcanzar los niveles óptimos de vida que puede tener la población en Nicaragua. Entonces esa retórica izquierda es lo que enfrasca a Daniel Ortega, digamos, en su recurso a llegar al poder, y de alguna manera eso es lo que lo lleva a tener un porcentaje tan alto en las elecciones de tal vez un 80%. Y en ese momento, un pueblo, digamos, cansado de esta tradición claro, además política. Porque se suma a lo que ha pasado en toda América Latina, y es una lucha contra las dictaduras, una lucha contra gobiernos que han generado una concentración del poder excesivo, una poca redistribución de la riqueza y un discurso al menos antiimperialista, que es lo que hace que estas guerrillas de Centroamérica y América Latina tomen fuerza en ese contexto. Entonces, fíjense que ese escenario, la Guerra Fría, es lo que lleva a Ortega a tomarse el poder y de alguna manera alcanzarlo en ese momento por vía militar y a perderlo después por las vías democráticas que él mismo aceptó. Bueno, y usted mencionaba a Estados Unidos y precisamente pues cuando Ortega es elegido presidente por primera vez en 1984, rápidamente se encontró con la oposición de Estados Unidos. La potencia dispuesta a impedir, a como diera lugar, que se expandiera el comunismo por toda América. Profesor Úsuga, hablemos un poquito de ese contexto político. Bueno, es importante resaltar que el objetivo de Daniel Ortega, y no solo de Nicaragua, sino que en varios países de Centroamérica, son llevar esa revolución que hasta ese momento ha llegado en el 59 a Cuba. Entonces, el objetivo es llegar a tierra firme, por decirlo de cierta forma. Sí. Y a tierra firme porque hay unas dictaduras en los años 70 en Latinoamérica bastante fuertes, Argentina, Chile, que de hecho exportan revolucionarios a estos combates que se dan en Centroamérica, y el objetivo primordial de los Estados Unidos como potencia del otro bloque es no dejar que esta revolución llegue a esa propia tierra firme. Aquí se están viviendo situaciones también importantes como el nacimiento del M-19, ya que las guerrillas de las FARC y ELN habían nacido un poco antes, en los años 60, pero el contexto que se da básicamente en Latinoamérica y en Nicaragua muy específicamente es ese, es entrar con la revolución a tierra firme y expandirlo desde todo Centroamérica para luego llegar, como lo hace bastantes revolucionarios como uno de sus compañeros que luego asesina al dictador Somoza en la República de Paraguay. Bueno, pero cuando Nicaragua entra en este proceso con Daniel Ortega, de la mano de Daniel Ortega, pues rápidamente se genera la guerra civil que deja más de 30.000 muertos. ¿Creen ustedes, profesor Muñoz, cree usted de pronto que esa guerra civil y esta cifra tan alta de muertos que deja la guerra es lo que le cuesta las elecciones después, cuando él intenta nuevamente en los 90 ser presidente otra vez? Bueno, podría ser esa una buena tesis, pero al menos yo creo que son las contradicciones del partido del mismo Daniel Ortega la que hacen imposible, digamos, las elecciones al menos en 3 veces o 3 oportunidades a las que él se lanza. Fíjense que lo que hace con el partido de Daniel Ortega es precisamente un fenómeno de corrupción. Lo que ha pasado con estos partidos, al menos de izquierda, comunistas, es que su retórica antiimperialista los ha llevado a su misma complejidad y a establecer un proceso de rupturas internas de los partidos. Entonces Daniel Ortega, no solamente por eso, digamos que le puedan cobrar y tenga el costo político, esa podría ser una buena tesis al respecto, pero yo creo que es que no alcanza una cohesión política necesaria ni una convicción política a la población para al menos darle todo el respaldo posible. Sí. Fíjense que desde esas elecciones hasta hoy, las últimas, la tendencia ha sido a disminuirle el apoyo a Daniel Ortega. Claro. Lo curioso es que uno se pregunta por qué gana nuevamente las elecciones si tiene un respaldo tan mínimo. Lo que ocurre es que hay un repliegue, digamos, de los partidos contradictores a Daniel Ortega y no logran tener una suficiente fuerza. No hay líderes en Nicaragua que le hagan oposición. Todavía el señor Alemán tiene capacidad política para gobernar, así sea condenado por 20 años por corrupción. Entonces lo que pasa en Nicaragua es que hay una escasez de líderes muy grande y algunos con ese discurso neopopulista lo que intenta es reencaucharse nuevamente, ayudado por Venezuela, ayudado tal vez por Evo Morales y por Rafael Correa, para volver al poder. Pero gana con unas diferencias muy mínimas, además por un acuerdo que ya había hecho con el señor Alemán de disminuir el rango de las votaciones a un 35%. Entonces eso implicaría que en el caso de Nicaragua pierde las elecciones precisamente por una
un rompimiento en los niveles de cohesión política. Es decir, la gente no cree de alguna manera en el partido sandinista, pero a veces pareciera que no tuvieran otra opción. Y esa otra opción está ligada precisamente a la corrupción entre los mismos partidos que fundó él y la Alianza Liberal Constituyente, que han generado, digamos, un caos dentro de Nicaragua. No hay vías, al menos posibles ahora, por eso gana las elecciones, pero no le han cobrado del todo todos los muertos que ha tenido Nicaragua. Entonces, bueno, pues, hay un fenómeno político de corrupción muy grande que implica que haya inmovilidad política y falta de liderazgo político. Bueno, pues a eso iba. Es importante anotar también algo, como lo dice el profesor Olmer, y es dos situaciones bastante puntuales y especiales, que son, él también ha modificado ya, no solo el umbral, como lo mencionaba el profesor Muñoz, sino el mecanismo electoral y el órgano electoral del país, para que con una menor popularidad, por explicarte de alguna forma, él con la votación que tiene en 2006 no hubiera llegado a ser presidente en el año 84, cuando es la primera elección, que viene de esa junta, de esa junta revolucionaria. Y aparte de eso, sumando los dos porcentajes de los dos partidos que hicieron la campaña con él en 2006, se hubiera superado ampliamente la votación de Daniel Ortega en 2006. Eso es importante. Bueno, pues yo quiero preguntarles algo, porque de todas maneras es un fenómeno político curioso y podría hablar un poco de que los pueblos tal vez no tienen memoria a la hora de elegir a sus gobernantes, porque nos menciona el profesor Olmer un descontento generalizado, en fin, se va de la presidencia por la puerta de atrás, podríamos decirlo. Sin embargo, en el 2006 vuelve a la presidencia. ¿Por qué cree, profesor, que se da eso? Es decir, de pronto los pueblos olvidan lo que ha pasado. Y además esa alianza con Arnoldo Alemán, uno pensaría que podría antes ser Yo pienso que perjudicial hay para él. dos situaciones ahí importantes también que observar, y es los pueblos latinoamericanos, y venimos resaltándolo desde la academia y desde varios foros, tienen una pobrísima cultura política, y eso es determinante en unas elecciones, en unas repúblicas bananeras, como nos dicen en algunas latitudes del mundo. Eso es determinante en cierto sentido, porque la falta de cultura política no te deja más opciones que ver en cómo nacimos nosotros como república, que era con unos caudillos a caballo, por decirlo de alguna forma, liderando procesos, rompiendo las cadenas de la opresión española, o rompiendo las cadenas de la opresión, en este caso, desde la historia de Nicaragua, norteamericanas, porque fueron una invasión que duró bastante tiempo, o su influencia duró bastante tiempo con el dictador Somoza. Entonces, esas situaciones hacen que los pueblos, aparte de la incultura política, pues no es que no solo no tengan memoria, sino que no les queda más opción, porque luego de un gobierno no tan afortunado como lo haya tenido él, vienen unos peores, como es el de Arnoldo Alemán. Entonces, en esa orden de ideas, ellos casi vuelven al malo conocido. Vuelven al malo conocido en vez de bueno, pues, optar por otra opción. Yo les propongo que veamos una nota que preparó nuestra directora y su equipo de trabajo, pues acerca de las relaciones bilaterales entre Colombia y Nicaragua, que durante el 2008 pues han estado bastante mal. Sin embargo, esto viene desde hace mucho tiempo. Sin duda alguna, la disputa por el archipiélago de San Andrés y los límites marítimos han generado focos de tensión bastante fuertes entre Nicaragua y Colombia. Veamos entonces la nota. El litigio fronterizo. La principal razón de la discordia entre Nicaragua y Colombia ha sido el litigio fronterizo por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En 1928, Nicaragua y Colombia acordaron sus límites a través del Tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual se señaló al meridiano 82 de Greenwich como límite de las respectivas posesiones entre Colombia y Nicaragua. De este modo quedó consignado que los territorios que están al occidente del meridiano 82 pertenecen a Nicaragua y los que están al oriente del meridiano pertenecen a Colombia. Este tratado fue aceptado por los dos países hasta 1980. Sin embargo, en ese año, los sandinistas nicaragüenses a la cabeza de Daniel Ortega desconocieron el Tratado Esguerra-Bárcenas y empezaron a reclamar derechos soberanos sobre varios territorios colombianos.
Los reclamos continuaron hasta que el 6 de diciembre del año 2001, Nicaragua entabló una demanda ante la Corte Internacional de Justicia sobre los límites territoriales con Colombia para reclamar su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. Finalmente, el 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para dirimir el litigio de Nicaragua con Colombia y reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, el fallo de la Corte desconoció la existencia de una frontera marítima en el meridiano 82 y aún queda pendiente definir la línea marítima fronteriza entre los dos países. Después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, son varios los impases diplomáticos que han tenido Colombia y Nicaragua frente al tema del meridiano 82. El 26 de enero pasado, durante la Cumbre del ALBA, el presidente Daniel Ortega afirmó que Colombia estaba realizando acciones de provocación con sus fragatas en aguas nicaragüenses. Durante la cumbre, Ortega también advirtió a su homólogo colombiano que tocar a Venezuela es tocar a Nicaragua y tocar a Nicaragua es tocar a Venezuela. En febrero, Nicaragua envió una nota de protesta a Colombia asegurando que una fragata colombiana intimidó a pescadores de un barco langostero nicaragüense. Luego Colombia también protestó debido a que barcos nicaragüenses ingresaron en aguas colombianas y capturaron a un barco pesquero hondureño con tripulantes colombianos. Bueno, sin duda alguna, el problema fronterizo y el litigio por el archipiélago de San Andrés es algo que siempre le ha molestado al presidente Daniel Ortega, incluso cuando tuvo su primer periodo como presidente, entre 1984 y 1990, se opuso a los límites, a todas las medidas, al aceptar los límites que se habían decidido en ese entonces. ¿Por qué ese empeño de Daniel Ortega en adueñarse de San Andrés? A mí me parece importante resaltar que no solo en el gobierno de Daniel Ortega se han dado estas disputas o estas discusiones sobre el derecho internacional público y específicamente sobre el derecho del mar. Últimamente se ha reafirmado mucho más eso y desde el primer mandato, en el año de 1980, inclusive antes de él asumir la presidencia de la República, el Frente Sandinista se había opuesto rotundamente a la ratificación del Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928, que ya había sido inclusive ratificado en el año de 1969 y que con la Convención del Mar de 1982 de Jamaica, de Montego Bay, es mucho más fuerte este fallo. Me parece importante decir que Nicaragua ha sido un país que por sus situaciones internas desde el siglo XIX ha desconocido fallos y tribunales internacionales, y ahora es paradójico que quieran reconocer una corte internacional como es este tribunal, pero al mismo tiempo desconocer los fallos que han sido proferidos por organismos internacionales previamente y por los mismos acuerdos y la autonomía de los estados en las situaciones previas que se hubieran podido presentar. Entonces no es actualmente, ha venido una disputa durante todo el siglo XX y con respecto a la isla de Maíz, que yo creo que el profesor Muñoz nos puede colaborar. Bueno, recordemos varias cosas. Una es que para Nicaragua ha sido difícil reconocer estos tratados, no lo quiere hacer. Y eso en términos de las relaciones internacionales significa desconocer cómo funciona el sistema internacional y cómo funcionan las relaciones entre los estados. Por lo tanto, ya después, tal vez de 1803 más o menos, con cédula real que tenía Colombia ya la posesión de esos territorios y ha ejercido dominio sobre ellos, luego no habría discusión sobre el mismo. Es más, si tuviéramos que discutir sobre los tratados, tendríamos que discutir incluso la costa de Mosquitos, que también le pertenecía a Colombia. En segundo lugar, para Ortega eso es fundamental porque eso le sirve para las elecciones. Es decir, mientras Nicaragua pierde territorio y pierde costa, en ese caso, le interesa lo que hace Hugo Chávez de pedirle territorio marítimo. En ese sentido, entonces, lo que hace Ortega es recurrir a la retórica chavista
para reconocer unos territorios que seguramente le pertenecieron, pero se llegó a un tratado. Entonces, en tercer lugar, aparecería el problema en la Corte Internacional. ¿Qué hacer en ese momento? Pues Colombia tendría que someterse a esa definición. En el tratado específicamente no aparece una delimitación marítima, pero recordemos que no existió porque estaba en conflicto precisamente con Estados Unidos esa línea, y se deja pues a la discusión precisamente que hacia el occidente no hay extensión del meridiano. Entonces, en ese sentido es importante ahí lo estamos viendo, perdóneme, profesor, sí. el meridiano, lo están viendo los televidentes en pantalla, el meridiano 82 que quedó por definir pues la frontera marítima en diciembre pasado cuando se dio el fallo de la Corte de la Haya diciendo que el archipiélago en efecto le pertenece a Colombia, pero quedó ese puntico por definir. Sí, claro. Y bueno, ¿qué implicación tiene esto en las relaciones bilaterales? Miren, es una cosa muy importante porque Daniel Ortega dijo que después de ese meridiano no habría frontera. Es decir, si la Corte dijo que tenía competencia para ello, luego no habría división marítima en ese momento. Luego, Nicaragua podría traspasar a aguas internacionales colombianas o Colombia pasar a aguas internacionales nicaragüenses. Pero él dice que el efecto es a la inversa. Es decir, quien no puede pasar por ese meridiano es Colombia, pero él sí lo puede atravesar. Nicaragua sí. Esa es una violación a la tradición que ha tenido precisamente ese meridiano, de la tradición internacional que ha tenido Colombia frente a ese asunto. Luego, ¿cómo se ha tratado de resolver? Por la vía diplomática, que es lo que hay que hacer, y por la vía de los tribunales internacionales. Cosa que para mí sería preocupante en el caso de que Nicaragua no reconozca el fallo de la Corte o quiera ir de facto a la conquista de ese meridiano y de alguna manera someter a Colombia a un tipo de conflicto con ellos. Claro. Muy imposible en este momento, pero de Daniel Ortega se puede esperar cualquier cosa en este momento, igual que de Chávez, igual que de Rafael Correa, igual que de Evo Morales. Son impredecibles en su política exterior y Colombia ha sido precavido en su política exterior. Sí, ha sido cauteloso. Profesor Andrés, usted tuvo la oportunidad de presenciar lo que sucedía allí en el Meridiano 82. ¿Cómo se percibe el ambiente allá? En alguna oportunidad tuvimos la oportunidad de estar en el Meridiano 82 con algunos buques de la Armada Nacional, y es bastante preocupante porque no son hechos fortuitos o que están sucediendo solamente en este siglo XXI. Durante los años 90 sucedieron innumerables situaciones con buques pesqueros colombianos detenidos por autoridades nicaragüenses, al revés, entonces pesqueros nicaragüenses o autorizados por Nicaragua con bandera venezolana. Hay una cantidad de eventos que serían importantes de debatir y de saber qué es lo que ha pasado con esa situación, pero es bastante paradójico porque cada que hay una crisis interna en Nicaragua, en este estado, entonces vuelven al tema. Es el caballito de batalla otra vez. El caballito de batalla para que reluzca y para él poder crear un nacionalismo y que se fortalezca la unidad nacional. Y no es una estrategia... Unir el país en torno a él, no es idea de él, lo han aplicado muchos políticos durante años. Sino que varios estados adyacentes a nosotros pues lo están utilizando también. Y de hecho, desde que se dio el fallo de la Haya, se han intensificado los problemas con embarcaciones nicaragüenses en aguas colombianas y viceversa. Pero sabes que no es que se hayan intensificado, sino que se les ha dado prensa. Okay. Se les ha dado prensa porque las situaciones de facto suceden muy a menudo y se puede corroborar esa información con las autoridades navales del Comando Específico de San Andrés y Providencia de la Armada Nacional allá. Que siempre ha estado ese problema ahí. Profesor Olmer, y que usted hablaba ahora de, pues, si Nicaragua sigue desconociendo estos fallos internacionales, ¿usted cree que se podría dar, porque alcanzó usted a mencionar un poco, a bosquejar un poco el tema, cree que en efecto en algún momento se podría dar algún tipo de confrontación militar pues, por esta disputa? Bueno, tendríamos una primera apreciación, es que en fuerzas, lógicamente Nicaragua no tiene nada que hacer en contra de Colombia. Realmente, a pesar de que tengamos una fuerza pequeña, podríamos acabar con la fuerza nicaragüense rápidamente. Sin embargo, lo segundo es qué tipo de alianzas puede hacer Daniel Ortega para enfrentarse a un tipo de acción hipotética con Colombia, que no lo haría porque se generaría un desgaste mayor. Sí. Recordemos que en la guerra civil también hubo un desgaste del PIB exagerado en Nicaragua y eso le costó pobreza y costó desarrollo en Nicaragua. Sin embargo, sus propias elecciones de los años de 1990. El recurso a la guerra siempre es un recurso de los discursos populistas. Claro. Recuerden que cuando los gobiernos populistas no tienen de dónde echar mano para
generar un tipo de nacionalismo, un tipo de fortaleza a nivel institucional, recurren a una excusa que puede ser una confrontación, porque eso anima, enerva a la población precisamente a apoyar a su gobierno. Exalta el nacionalismo y hace que la gente se una. Pasa así. Es decir, esto es una buena excusa para él internacionalizar el problema limítrofe con Colombia y además demostrar ante la comunidad internacional que dentro de su discurso, digamos, un poco exagerado, Colombia es el que está violando los límites territoriales y no ha sido así. Además de esconder sus problemas internos. Que es exacto, entonces claro, que vamos a hablar de eso tener en un manto de duda o un manto que logre empañar el problema que tiene Nicaragua en este momento. La inversión extranjera directa es débil, las exportaciones son mínimas, las importaciones son máximas. Luego, ¿qué le esperará a Nicaragua? Y el lograr que los nicaragüenses miren hacia afuera. Entonces, bueno, otro tema que es importante y que pienso que debemos tocarlo es que justamente hoy Estados Unidos reactivó su cuarta flota militar, que se encargará de dirigir y supervisar las fuerzas navales que operan en América Latina. ¿Cómo nos deja esa situación? ¿Qué relación tiene con todo esto? Bueno, hoy es coyuntural que se haya hecho esa información de que la cuarta flota ha sido reactivada. La realidad es que esa noticia es de los primeros meses del año, donde se decidió que se iba a volver a hacer un patrullaje naval en aguas del Caribe. Sí. Ellos tienen varias flotas dependiendo de las ubicaciones geoestratégicas y geopolíticas que tengan por todo el mundo. Y pienso que es una forma de hacer un movimiento estratégico y de disuasión para mostrarle pues, a los gobiernos de América Latina que han girado hacia la izquierda que siguen ahí, que seguimos ahí y que siguen apoyando pues el único gobierno que los está apoyando en este momento, inclusive la llegada del candidato John McCain, republicano, a Cartagena en esta noche, es también otra de esas muestras. Es otro tipo de mensaje también, por ese estilo. Bueno, pues yo voy a invitarlos a unos mensajes comerciales y cuando regresemos vamos a analizar las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega contra el presidente colombiano Álvaro Uribe. Ya volvemos. Regresamos a Teleantioquia Global. Y otro factor que sin duda ha desestabilizado las relaciones entre Colombia y Nicaragua es la cercanía que desde hace varios años tiene el presidente Daniel Ortega con la guerrilla de las FARC. En los últimos meses se han intensificado sus declaraciones contra el presidente Álvaro Uribe y a favor de la guerrilla colombiana. Veamos esta nota. Ortega y su relación con las FARC. Para algunos analistas, la amistad entre Ortega y las FARC viene desde hace más de 2 décadas y se remonta a la época de la Revolución Sandinista en los 80s. En enero de 1999, el líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional sorprendió cuando al visitar a Manuel Marulanda en las selvas colombianas, lo condecoró con la Orden Augusto César Sandino, el máximo galardón que puede entregar el Frente Sandinista a un combatiente por su lucha revolucionaria y por sus servicios excepcionales prestados a la patria o a la humanidad. Luego, con su llegada de nuevo al poder en Nicaragua, Ortega se acercó aún más a las ideologías antiimperialistas del presidente Chávez e incrementó sus declaraciones a favor de las FARC y en contra del presidente Uribe. Diciembre de 2007. Ortega se dirige a Marulanda como nuestro querido hermano de la Revolución Colombiana de las FARC y envía un especial saludo a todos los combatientes de la organización guerrillera. 14 de enero de 2008. Ortega le hace eco a la solicitud del presidente Hugo Chávez de no calificar a las FARC como una organización terrorista. Afirma que las FARC son un movimiento armado que debe tener un espacio político. 1 de marzo de 2008. Daniel Ortega envía un mensaje de condolencias a la Comandancia General de las FARC,
En dicho mensaje, Ortega llama a Reyes como nuestro querido hermano y se solidariza con el grupo guerrillero. 6 de marzo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia la ruptura de relaciones con Colombia por solidaridad con Ecuador. 7 de marzo. Los presidentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela culminan la 20ª cumbre del Grupo de Río y acuerdan con un apretón de manos superar la crisis diplomática. 11 de mayo de 2008. El gobierno de Nicaragua solicita permiso para sobrevolar territorio colombiano después de concluida una supuesta gira oficial nicaragüense en Ecuador. Más tarde se determina que en ese vuelo viajaban las presuntas guerrilleras de las FARC, Doris Torres y Marta Pérez, y la estudiante mexicana Lucía Moreno, quienes fueron encontradas en el campamento de Raúl Reyes y que se asilaron en Nicaragua. 19 de junio. El presidente Daniel Ortega asiste a un acto público y califica a las 3 mujeres de heroínas. Además advierte que el presidente Uribe tiene un plan para asesinarlas en Nicaragua y que el gobernante colombiano es un terrorista porque no resuelve el conflicto colombiano por la vía pacífica y califica al ejército colombiano de fuerza paramilitar y narcotraficante. Yo le he advertido al presidente Uribe es que no mande a sus matones a Nicaragua a asesinar a las muchachas. 24 de junio. El Estado de Colombia, a través de su embajador Camilo Ospina, endurece su lenguaje diplomático y acusa al gobierno de Nicaragua ante la OEA de proteger, promover y hacer una abierta apología a grupos terroristas, en específico a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Presidente Ortega, no luche contra la ley, no luche contra la historia, respete a Colombia y tendrá en nosotros un infatigable amigo. Entre tanto, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada, afirma que Ortega respeta el derecho sagrado de asilo y refugio a todas las personas que son perseguidas por cuestiones políticas. Bueno, pues el caso de las 3 mujeres que estaban en el campamento de Raúl Reyes, 2 colombianas y una mexicana, fue, podría decirse, la gota que rebosó el vaso. Profesor Andrés, ¿cómo se interpreta el hecho de que el presidente Ortega las haya exiliado en Nicaragua, las haya asilado en Nicaragua, les haya dado asilo político en Nicaragua? ¿Esto podría interpretarse como una provocación al gobierno de Colombia? Bueno, es un concepto muy personal, pero claramente es una burla y es un engaño al gobierno colombiano y de hecho al gobierno ecuatoriano también, porque el gobierno ecuatoriano se había comprometido con su fiscalía a hacer la investigación de estas señoritas y se hace de una forma bastante abrupta, llevar un avión, sacarlas de Ecuador y refugiarlas, darles el asilo político cuando tienen la calidad de terroristas calificadas en esa organización donde estaban en el momento del ataque a nivel internacional. Entonces es una afrenta al derecho internacional público, a la República de Colombia y al propio Estado ecuatoriano, que nunca se lo va a reclamar. Pues precisamente eso quería preguntarle al profesor Olmer. La figura del asilo político es para perseguidos políticos y no para miembros de organizaciones que están catalogadas internacionalmente como terroristas. Según esto, Daniel Ortega le estaría dando asilo a terroristas. Pues en principio sí, y es así, hay que decirlo de una sola vez. ¿Por qué sí lo es y por qué no lo es? De acuerdo a lo que ellos han planteado. Recordemos que en el derecho internacional pues ese asilo lo tienen todos los estados como una potestad de ellos mismos, pero acuérdense que no se puede dar el asilo cuando tienen delitos conexos contra estos delitos contra las Naciones Unidas y que además están siendo perseguidos por Ecuador. Lo primero es lo siguiente, la pregunta que debe hacerse uno con el problema con Ecuador es no por qué Colombia atacó a Ecuador o el campamento de Reyes en Ecuador, sino qué hacían mexicanas en un campamento de los guerrilleros terroristas de Raúl Reyes. Esa es la pregunta de fondo. La pregunta no es, Colombia ya ha explicado 50.000 veces que bombardeó un campamento, ¿cómo fue el operativo, no bombardeó a Ecuador, no atacó la población ecuatoriana. Ahora, lo segundo es, los gobiernos de América Latina pueden tener una tendencia de izquierda o de derecha, si se quiere llamar así, es decir, Daniel Ortega, Hugo Chávez, los que sea.
Eso no tiene problema porque estamos dentro del juego de la democracia y lo pueden decir. El punto es si son efectivas o no sus políticas. Lo tercero es que ese tipo de asilo y ese tipo de relación va en contra de lo que la misma comunidad internacional ha definido dentro de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Resolución 373 de las Naciones Unidas, donde obliga a los estados a combatir el terrorismo, a perseguirlos, a no asilarlos y a no darles apoyo. Luego, lo que está haciendo Daniel Ortega es aislarse del sistema internacional, aislarse de la comunidad internacional y combatir contra la comunidad internacional que él proclama como efectiva y dinámica. Luego, lo que estos estados deben hacer en un escenario de cooperación regional es combatir al enemigo común, porque es que el problema no solamente, es decir, no es que el presidente Uribe esté en el poder, el problema es que las FARC van a interferir en sus gobiernos y en sus fronteras, están produciendo coca a bajos costos precisamente porque en la frontera la gasolina es más barata y porque les permite una movilidad rápida. Entonces, si los gobiernos no cooperan en la frontera, pues el problema se va hacia allá. Es inmanejable. Entonces, claro, en términos de la relación internacional, lo que uno espera es la cooperación internacional. Eso lo hace o lo ha promulgado la OEA, las Naciones Unidas, y es el voto que se ha hecho después de que cambió el escenario internacional a partir del 2001. Eso es lo que uno espera con un comandante como Daniel Ortega, como los demás presidentes. Yo pienso que es muy importante hacer una situación, destacar una situación, y es que de acuerdo a eso, esa cooperación internacional también se logra, es con un trabajo diplomático serio. Es con un trabajo diplomático de verdad efectivo y yo creo que el profesor Olmer coincidirá conmigo en esa situación, y es que estamos en un trabajo bastante pobre diplomático de Colombia. Bueno, pero para allá vamos. Espéreme un segundito y no se me adelante porque vamos a hablar del tema de la diplomacia colombiana, pero antes yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que el hecho de que los computadores de Raúl Reyes hayan involucrado tanto a los presidentes Chávez y Correa, eso permite de pronto que Daniel Ortega pueda levantar un poco más el tono de voz en este momento? Yo creo que para el caso de Venezuela y de Ecuador es bastante preocupante lo que pasa en el computador de Reyes. De hecho, ya se sabía la relación que tenían las FARC con Daniel Ortega. El asunto es qué va a hacer la comunidad internacional, en este caso la OEA, con dos gobiernos donde se ha presentado un cierto vínculo con un grupo terrorista, donde ha habido cierto amparo o al menos una cierta ceguera frente a la presencia de las FARC en sus fronteras. Y yo creo que Ortega aprovecha el momento, básicamente, de que Hugo Chávez y Rafael Correa, al menos Rafael Correa no tanto, pero Hugo Chávez que se quede callado en estos momentos es bastante sospechoso. Sí. Ahora, que él alce la voz en estos momentos lo hace con el ánimo de concentrar, digamos, una mayor aceptación de la población. Es decir, tiene un porcentaje de aceptabilidad muy bajo Daniel Ortega en este momento. Luego, es la excusa perfecta para levantar su imagen ante la nación y la excusa perfecta para demostrar a la comunidad internacional que él tiene la razón frente al litigio y que de alguna manera puede decirle al gobierno del presidente Uribe que es un gobierno terrorista, cuando todos lo sabemos que por vías constitucionales no está haciendo un acto terrorista, sino una actividad totalmente legal. Bueno, ahora sí hablemos de la diplomacia y de las medidas que ha tomado Colombia frente a estas declaraciones fuertes del presidente Daniel Ortega que se han presentado desde hace mucho tiempo, pero solo hasta ahora Colombia lleva el caso ante la OEA. Pero fíjense lo curioso, es decir, lo que pasó en la cumbre de Río fue postergar el problema. Es decir, Colombia no solucionó el problema con estos vecinos en la cumbre de Río. Luego, lo que tenemos es un aplazamiento que cada vez se hace más lánguido, más desastroso, si quiere, para las relaciones de Colombia-Ecuador, Colombia-Nicaragua, Colombia-Venezuela. Esperemos que la reunión o la cumbre entre Chávez y el presidente Uribe pues logre solucionar en cierta manera sus diferencias, pero fíjense que no hemos podido solucionar el problema con Ecuador, mucho menos con Nicaragua hasta este momento. Entonces el caso es, hombre, pensar precisamente en que la cooperación internacional y la vía diplomática debe ser la vía más efectiva. Pero Colombia ha tomado una decisión que es bastante errada en ese caso. Es decir, el presidente Uribe dice, disminuyamos el gasto público y hay que cerrar embajadas y consulados. Es cierto, pero no es lo correcto en este momento. La debilidad de Colombia a nivel internacional ha sido precisamente la diplomacia. Diplomacia con Venezuela, diplomacia con Ecuador, diplomacia con Nicaragua. Luego, ellos tres nos llevan una ventaja gigantesca y Colombia da un paso hacia atrás. Luego, lo que hay que hacer es recortar en otros sectores, pero fortalecer la diplomacia del país. Profesor Andrés, rápidamente, antes de ir a comerciales, su opinión sobre este tema diplomático, del manejo diplomático que le da Colombia al problema con Nicaragua. Me parece bastante preocupante cómo se han tomado no solo con Nicaragua, sino con los demás países que se han entrado en conflicto en estos últimos meses. Y es bastante preocupante porque no solo en lo diplomático, sino a nivel de
de la propia OEA o de las Naciones Unidas. Es una situación donde no le hemos pedido fuerza a las resoluciones de la ONU, estas no tienen dientes y los gobiernos que estamos mencionando pues se las han pasado por la faja. Entonces es una situación bastante delicada porque ellos reconocen a la comunidad internacional y al sistema internacional de derecho público en los casos a los que a ellos les conviene, pero cuando se ven afectados, por ejemplo, con todas estas situaciones de Raúl Reyes, que es otra de las situaciones con las cuales hemos tomado malas decisiones, y es soltar a cuentagotas la información que ha salido de ese computador, es una situación que es bastante delicada y en mi concepto personal bastante errada. Bueno, pues vamos a ir a unos mensajes comerciales y cuando regresemos vamos pues con las conclusiones finales sobre este tema y también un poco sobre la situación interna de Nicaragua en este momento. Ya volvemos. Cuando asumió la presidencia en enero de 2007, Daniel Ortega prometió progreso y un futuro próspero para los 6.200.000 nicaragüenses. Las primeras acciones del gobierno presidido por Ortega fueron destinadas a restablecer los servicios de educación y salud de manera gratuita. Sin embargo, aunque sus programas de educación y salud han tenido un éxito relativo, todavía son pocos los resultados que ha mostrado para acortar la brecha entre ricos y pobres y para desarrollar la economía del país. Una encuesta realizada en mayo por la firma MIR Consultores reveló que el 80% de los nicaragüenses desaprueban la gestión de Ortega. Esto quiere decir que solo 2 de cada 10 nicaragüenses están de acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega. Y es que hoy en día la inflación de Nicaragua es la tercera más alta de América Latina, detrás de la de Bolivia y la de Venezuela. La canasta familiar subió en un 53% y el poder adquisitivo disminuyó en un 20% desde que Ortega llegó al poder. Por otro lado, se le acusa de malversación de fondos del Estado. El periódico nicaragüense El Nuevo Diario reveló recientemente que durante el 2007 el gobierno de Ortega había gastado $3.700 millones en propaganda para radio y televisión a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La oposición nicaragüense ha denunciado además que hay una gran concentración de poder en manos de la familia del presidente. En su primer mes en el poder, Ortega anunció que delegaría a su esposa, la poetisa Rosario Murillo, varias de sus funciones. Hoy la primera dama maneja las políticas de comunicación y controla el presupuesto de publicidad estatal. Su hijo mayor, Rafael Ortega Murillo, administra 4 emisoras de radio del país y su hermano Humberto Ortega aún interviene en los asuntos de seguridad nacional. También se le critican sus más de 20 viajes al extranjero y los lujos que se da al lado de su esposa y de sus 8 hijos. Dentro de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, Nicaragua firmó un acuerdo con el cual el gobierno de Ortega compraría 10 millones de barriles de petróleo al año a precios preferenciales y con cómodas cuotas de financiación al gobierno venezolano. Es tal la cantidad de petróleo que es superior a las necesidades internas de Nicaragua y este puede revenderse. El problema está en que estos fondos son manejados por una empresa que estaría malversando los recursos. Bueno, pues una situación interna compleja, sin duda, la que enfrenta Nicaragua. Actualmente solo el 20% de los nicaragüenses apoya la gestión de Daniel Ortega, un año y medio después de haber sido elegido presidente. ¿Cómo ven ustedes el panorama futuro de las relaciones entre Colombia y Nicaragua? ¿Creen que Nicaragua es un enemigo que no se debe subestimar? Bueno, yo diría como 5 conclusiones básicamente. Una, Ortega está cayendo en el mismo error de la familia Somoza, está manejando el país como si fuera una familia. 2, no respeta las relaciones internacionales ni respeta el sistema internacional y se está aislando. 3, es un estadista que recurre a la retórica de izquierda, pero que sabrá que tiene que gobernar a veces con medidas de derecha. 4, está debilitando cada vez su imagen y utiliza el conflicto con Colombia como para alimentar su imagen. Y finalmente, yo creo que con Ortega hay que lidiar a través de la vía diplomática y a través de la OEA de manera fuerte en todas las resoluciones. Profesor. Yo estoy muy de acuerdo con el profesor Olmer y en que el trabajo no se debe desestimar la relación con Nicaragua, por más que sea
más débil militarmente hablando, pero las relaciones como estados deben ser muy fuertes diplomáticamente, y no solo con Nicaragua, sino con los demás vecinos y con los organismos internacionales. Bueno, pues a nuestros invitados de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes también por seguirnos desde sus casas. El próximo martes tendremos una nueva cita con Teleantioquia Global. Nosotros, mientras tanto, seguiremos pendientes de lo que suceda en el mundo. Una feliz noche.